Continuaremos. Necesito vectores posiciones. ¿Qué es un vector posición? Es el vector desde el punto de coordenadas, en este caso desde el centro del eje de coordenadas, X y Y. Una cosita. Acá el problema ya nos está dando un eje de coordenadas, un sistema coordenado, X, Y. En varios problemas no nos van a dar este eje coordenado. Ustedes se tienen que dar, ¿ya? Dependiendo a su comodidad. En este caso, X positivo es este lado y Y positivo este lado. Pero ¿qué tal si para un problema me conviene que Y positivo sea este lado y X positivo sea este lado, ¿no ve? Eso ya depende de cada uno cómo resuelve su problema, siempre y cuando no le den y ustedes se tengan que dar. Pero cuando les dé ya sus ejes coordenados, sigan nomás con lo que les dan. En este caso tengo X y Y en esas direcciones, ¿no ve? Entonces los positivos van a ser en esas direcciones. Bien, como les decía, necesito vectores posición, en este caso para las fuerzas. Acá tengo una fuerza y acá tengo una fuerza. Entonces me voy a trazar mis vectores posiciones. En este caso, este va a ser mi vector posición RA y mi vector posición RB. ¿Ya? Mis vectores posiciones para mis dos fuerzas. Además necesito el vector posición del punto P. Este vector posición del punto P. RP. Hallaré esos vectores posiciones. Vector posición de A le voy a llamar. ¿Quién me dice cómo va a ser mi vector posición para mi fuerza A? Solo hay que descomponer en sus ejes, ¿no? En este caso solo va a tener componentes I, J, ¿no ve? Entonces, R de A va a ser igual a ¿qué? ¿Cuánto tengo en I? 10 coseno de 30. 10 coseno de 30. Esta en la dirección I. ¿Cuánto tengo en J? 10 seno de 30. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. 10 seno de 30 en J. ¿Cuánto es esto? Calcúlenmelo. 10 coseno de 30, 10 seno de 30. 5 raíz de 3. 5 O raíz de 3. lo quiere con decimal. Así nomás. 5 raíz de 3 en I más 5 5 en en J. J. Listo. ¿Qué unidades tiene esto? Pies, ¿no Pies. ves? Listo. Ya tengo para A. Mi vector posición para la fuerza A. ¿Y para qué estoy sacando vectores posiciones? ¿Cómo se define el momento? El momento de una fuerza se define como el vector posición vectorialmente la fuerza. Fuerza. Entonces, para esto, para hallar mis momentos, es por eso que estoy sacando mis vectores posiciones. ¿No ven? Listo. Hallaremos el vector posición para la fuerza B. Aquí va a ser igual. ¿Quién me dice? Menos 3. Menos 3 en la dirección I, Menos 6 en la dirección en J. menos 6 en la dirección J. Listo. Ese es mi vector posición para el punto B. ¿Qué más tengo que hacer acá? Esto por si acaso está en pies, ¿no ve? Pies. Listo. ¿Qué tengo que hacer acá? Tengo que hallar mis fuerzas, pero vectorialmente, ¿no ve? Porque, ¿cómo habíamos definido el momento? Acá lo haré para no borrarlo más. Es igual al vector posición, vectorialmente mi vector fuerza. ¿No ve? Vector posición, vectorialmente mi vector fuerza. Entonces yo necesito, esto ya lo tengo de mis fuerzas, pero me faltan las fuerzas y las tengo que expresar vectorialmente. En este caso, ¿cómo hago eso? Para mi fuerza A lo haré. Mi fuerza en A. Si se dan cuenta, la fuerza en A solo me están dando el módulo, que es 250 libras. Este 250 libras es únicamente el módulo, no es vector. Entonces lo tengo que volver vector. ¿Cómo hago eso? En su formulario, si se fijan,
¿cómo defino una fuerza como vector? ¿Alguien me puede decir? Está en su formulario como vector fuerza dirigido a lo largo de una línea. El Es el módulo por el vector módulo por unitario. la velocidad, la vector direccional. Ya, es así, mira. La fuerza, el vector Usted, fuerza es igual al módulo por un vector direccional, un vector unitario direccional. ¿A ver? ¿Cómo se define este vector unitario direccional? Es igual a el módulo de la fuerza, el vector posición direccional sobre su módulo. ¿Ya? Así se define. Pero un ratito, este vector posición direccional no se van a confundir con esto, con estos, porque son diferentes. Este es para la fuerza únicamente. Este vector direccional es para la fuerza, ¿ya? O sea, su dirección. Acá me voy a explicar. Miren, en este caso, mi fuerza es esta, ¿no ve? Mi fuerza de 250 libras. ¿Sobre qué línea de acción está actuando? Sobre esta línea de acción. Lo voy a exagerar, lo voy a alargar. ¿Ven mi línea punteada de verde? Ya, creo que sí. Se ven, ¿no? Entonces, este vector posición direccional se refiere a la línea de acción donde está actuando mi fuerza. En este caso voy a tener acá mi vector este. Ese va a ser, ¿no? Mi vector unitario direccional. Entonces, ¿cómo hallo eso? Es como si fuera, me daré puntitos. Acá. Si se dan cuenta, ya nos está dando los ángulos con este triangulito. Este triangulito me está dando los ángulos. Tiene 4, 3 y 5, ¿no ve? Ese triangulito nos sirve para hallar los ángulos. Es como si me dibujara un triángulo acá, grande. Esto vale 4, esto vale 5, esto vale 3, perdón, y esto vale 5. ¿No ve? Entonces, yo tengo que hallar un vector direccional a lo largo de la línea de acción de mi fuerza. ¿Cómo hallo eso? Lo haremos para la fuerza A. Entonces voy a hallar mi fuerza A vectorialmente va a ser igual al módulo. ¿Cuánto es el módulo? 250. ¿No ve? Ese es el módulo de mi fuerza. Ahora necesito hallar un vector direccional que esté actuando a lo largo de mi línea de acción de la fuerza. ¿Cómo hallo eso? Me daré un puntito acá y un puntito acá. Esto lo borraré un rato. Le daré un puntito acá y un puntito acá. Como les digo, este es como si fuera un triángulo. Esto mide 4, esto 3 y esto 5. Ahora, este, donde está la cola de mi vector, por así decirlo, va a ser mi nuevo centro, mi nuevo punto O. ¿Ya? Esto va a ser como mi nuevo punto O de referencia. Entonces, siguiendo la misma lógica con la que hemos hallado RA y RB, ¿cómo hallaría eso? ¿Alguien me dice? 4 en Si I, este, 3 en J. exacto, va a ser 4 en I y menos 3 en J, porque este es mi nuevo origen y esto va a ser positivo X y esto va a ser positivo Y, ¿no ve? Entonces, ¿cuánto tengo en X o en mi dirección Y? Tengo 4, ¿no ve? 4 en Y. Fíjense el triangulito que me da. Es 4, ¿no ve? ¿Y cuánto tengo en J o en la dirección Y? Menos 3 Menos 3 en J. J. Ese es mi vector direccional de la fuerza, ¿ya? No se confundan con estos vectores posiciones, por favor. Muchos se confunden y ahí lo arruinan el problema, ¿ya? Esto es a lo largo, esto se los haré a lo largo de la línea de acción de la fuerza. De acción de la fuerza, ¿ya?
Entonces, por favor, no confundirse en esa parte. Lo marcaré así. Con otro color. Naranjita. Listo. Ya, ese es el vector. Necesito su módulo. ¿Cómo hallo el módulo de un vector? Pitágoras. Pitágoras. Va a ser 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. No le estoy poniendo el negativo, ¿por qué? Todo número negativo elevado al cuadrado me va a dar positivo. Así que los negativos se obvian, ¿no ve? Entonces mi vector fuerza en A va a ser igual a ¿qué? 250. Sáquenmelo esto. 5. 4 sobre 5i. Ya. 4/5 en I menos 3/5 en J. 3/5 en J. ¿Así no ve? Sí. Listo. Esto lo que hemos encontrado es el vector unitario direccional de mi fuerza. ¿Ya? Este es el U. En este caso, aquí estaba, ¿no ve? La línea de acción. El vector direccional es este, U. ¿Ya? Eso es. Por si acaso, este vector direccional unitario no puede sobrepasar de 1. ¿Ya? Siempre van a ser menores a 1 en sus componentes. ¿Ya? Entonces, multiplíquenmelo mi módulo por mis vectores. Es una constante por un vector. Me va a dar vector igual, ¿no ve? 200 en I menos 150 en J. Menos 150 en J. Unidades, libras. ¿Verdad? ¿Libras? Libras. Listo. Ya tengo mi fuerza en A expresado como vector. ¿Se ha entendido cómo he hallado esto? Sí. 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 Facilito, ¿no? Ya. Haremos lo mismo para mi fuerza B. Esta vez lo vamos a hacer un poquito más rápido porque ya les he explicado con calmita en A. Haremos lo mismo para B. Mi fuerza B, vector, va a ser igual a ¿qué? Al módulo. ¿Cuánto es el módulo? 300. Necesito un vector direccional unitario. ¿Quién me dice cuánto va a ser mi vector direccional unitario? Ahí, rapidito. Menos seno de 30 en I. Exacto. Y, Menos coseno de 30 en J. exacto. Bien. Nuevamente, repasaremos. Me doy mi nuevo sistema de referencia. Este va a ser O. ¿Lo ve? Y como este va a ser mi nuevo sistema de referencia, esto va a ser esto va a ser Y. Y esto va a ser X. Listo. ¿Qué tengo que hacer ahora para encontrar el vector direccional? Únicamente, si se dan cuenta, aquí me da un ángulo. Entonces, únicamente lo descompongo y lo descompongo. ¿Lo ven? Entonces, esto va a ser, entonces, en I, ¿cuánto tengo? Va a ser negativo, porque está yendo en sentido contrario, ¿no ve? La descomposición. Entonces, menos seno de 30 en I para J o para Y va a ser igual negativo, ¿lo ve? Menos coseno de 30 en J. Listo. En este caso, tendré que descomponerlo, o perdón, tendré que hallar el módulo. No. No ve, ya no es necesario hallar el módulo. Entonces, menos directamente. Menos seno de 30 en I menos coseno de 30 en J. Oh, sí. ¿Por qué ¿Sí? no es necesario hallar el módulo? Esa parte no Eso entiendo. es por los cosenos directores. Váyanse a su formulario. Hay otra forma también de representar al vector unitario, un vector unitario. Sí, váyanse al vector unitario. El vector unitario, como les decía, es el vector sobre su módulo, ¿no ve? Pero hay otra forma de representar también al vector unitario, y es con sus cosenos directores. Coseno de alfa en I, más coseno de beta en J, más coseno de gamma en K. Entonces, es por eso que yo no lo estoy descomponiendo. Ahora me dirán, pero es seno. Pero es únicamente su dirección. Es su dirección. ¿Entienden? Su dirección. Es como si esto lo estuviera descomponiendo. Además, esto ya, ¿cuánto es seno de 30? Calcúlenmelo.
¿Cuánto? O si En esa ecuación aplicamos de Pitágoras igual te sale el 1. teorema de Pitágoras sale 0,999, así sucesivamente. Entonces se suma, o sea, como se sume a 1 o se acerca, entonces Oxi, se supone que por eso no se le pone. Auxi, no te escucho, estás con interferencia. Auxi, ¿me escucha? Sí. No sería, digamos, una identidad seno de 30 al Claro, claro, cuadrado claro. más coseno de 30 al cuadrado es igual a 1. Es Sí, una también identidad. por eso. Sí, también por eso. Por ejemplo, acá, si lo hacemos con módulo, va a ser también lo que dicen. Menos seno de 30 en I, menos coseno de 30 en J. Y si a esto le saco módulo, va a ser seno de 30 al cuadrado más coseno de 30 al cuadrado. ¿Cuánto es esto? 1, Auxi. 1. Raíz de 1, 1. 1. Entonces, solamente me va a quedar menos seno de 30 en I, menos coseno de 30 en J. ¿Lo ve? Lo haremos de esa forma entonces. ¿Cuánto me sale esto? Mi fuerza en B. Vector. 150 en y. Menos 150. Ah, sí, negativo. Ya. Menos 150 en I. ¿Qué más? Y menos 259,81 en J. Menos 260, 59. digamos, ¿no? Sí, también. 60 en J. Otra cosita que me he olvidado decirles, con el ingeniero, al momento de realizar los cálculos, también me estoy olvidando, siempre trabajen con 4 cifras significativas. Ya saben lo que son cifras significativas, ¿no? Al momento de hacer los cálculos, trabajen siempre con 4 cifras significativas. Y al momento de dar la respuesta final, van a ponerlo con 3 cifras significativas, ¿ya? Así le gusta el ingeniero, así también les va a pedir cada vez que les pregunte, digamos, calcúlenmelo esto. Ustedes le dicen 2 o 21, 21, pero el ingeniero les va a decir, no, está mal. Ustedes van a decir, ¿pero por qué? ¿No ve? La respuesta correcta va a ser 21,00, ¿ya? Con 4 cifras significativas al momento de cálculos. Ya al momento de dar la respuesta final, con 3. Yo también me estoy olvidando de esa parte. En los demás ejercicios lo vamos a hacer, ¿ya? Listo, ya tengo mi fuerza A, tengo mi fuerza A, tengo mi fuerza B. ¿No ve? ¿Dónde me pide hallar el momento? ¿Respecto a qué punto? El P, Auxi. Respecto al punto P. ¿Cómo hago eso? Para eso necesito encontrar el vector posición del punto P. Entonces, para el vector posición del punto P, RP, ¿a qué va a ser igual? 4. 4 en I 4 en I Menos menos 4 en J. 4 en J. menos 4 en J. Entonces está en pies. Pies. Listo. Tengo mi vector posición del punto P. Entonces, aquí solo hay que jugarse. Esto lo voy a borrar. ¿Ya? Entonces, solo voy a anotar mis vectores posiciones. Este es mi vector posición respecto al punto P, RP. Este es respecto al punto A, RA. Y este es respecto al punto B, RB. Entonces, como me está pidiendo respecto al punto P, si me hubiera pedido respecto al punto O, ya hubiera tenido mis vectores posiciones y mis fuerzas. Entonces, ya hubiera podido realizar los momentos. Pero no me pide respecto al punto, no me pide respecto al punto O, me está pidiendo respecto al punto P. Entonces, este punto P se va a convertir como si fuera mi origen, ¿ya? Como si estuviera considerado mi origen. Entonces,
voy a tener que trazar otros vectores posición hasta los puntos de mis fuerzas. Me va a quedar así y así. Entonces esto le llamaré RA' y esto va a ser RB'. ¿Cómo hay esos vectores posiciones? Si se dan cuenta, yo ya conozco esto, ya conozco esto. Entonces, ¿qué va a hacer únicamente? Suma algebraica de vectores, ¿no? Lo que han hecho la anterior semana. ¿Cómo sumo eso? RB menos RP. RA menos más el vector negativo de RP. Ya, yo lo hago así, mira. RP más RA menos RA', perdón. RP más RA' menos RA. Estoy siguiendo únicamente la dirección de los vectores, ¿no ve? Entonces, ¿qué me va a quedar? RP más RA' es igual a RA. O como ustedes quieran. Yo me doy cuenta de esa forma. Ya ustedes tendrán su método de resolver los problemas, ¿no ve? Entonces, ¿yo de aquí qué necesito? El RA'. ¿A qué va a ser igual? Al RA menos RP. ¿Hasta ahí todos de acuerdo? Sí, o sí. Sí, Sí, sí. sí, sí. Entonces lo restaré. Ya tengo esos dos vectores. Díctenme entonces cuánto va a ser directo esto. Tengo RA, tengo RP. Va a ser RA menos RP. Suma de vectores. Va a ser 5, no, perdón. Va a ser 5 raíz de 3 menos 4. 4. ¿Cuánto es eso? 4,66. 66. 602. O 4,660. 660, ¿no ve? Con 4 cifras significativas. Esto en la dirección. Y, ¿qué más? Menos 20,00. 20. 9 en I 9. sería. Opción 9. 9,000, ¿no ve? Esa es la Cierto. dirección. J. Listo, ya tengo mi R A', ¿no ve? Haré lo mismo para RB. Acá, suma de vectores. Va a ser RP más RB' es igual a RB. Entonces, RP más RB' es igual a RB. De aquí despejo RB' es igual a RB menos RP. Díctenme, ¿cuánto es esto? Menos 7 en I. Ya, mm, Menos 2 en Menos J. 2 en J. ya. Listo. Ya tengo mi vector posición RB respecto al punto P, ¿no ve? Listo. Haré por fin mis Hago una momentos. pregunta. O sea, si ¿Sí? el 9 es positivo en el RA, A ver, 5. Ah, cierto. ¿Quién me dictó negativo? Esto es positivo. Listo. ¿Algún error más? Ustedes me están dictando, solo lo estoy siguiendo a ustedes, así que ustedes díctenme bien, por favor. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Todo lo demás está bien? ¿Alguien tenía una consulta? Hago una pregunta. El Sí, vector RB' no tendría que sí. tener también 4 cifras significativas, ya que hemos hecho una operación. Ah, sí, 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 sí. Perdón. 7,000 en y esto era menos también, ¿no?
menos 12. Bueno, menos 2,000 en J. ¿Así está bien? Auxi. Sí, está bien, Auxi. 10. Ya. Ya tengo mis vectores y ya tengo mis fuerzas. Aplicaré momentos. Entonces, mi momento resultante va a ser igual al momento respecto a la fuerza A más el momento respecto a la fuerza B. ¿Cómo se define el momento? Momento resultante o momento total va a ser igual a R de A' vectorialmente fuerza A más RB' vectorialmente fuerza B. ¿Lo ven? Tengo todos esos datos, directamente lo haré. Entonces, ¿qué me va a quedar? RA', ¿cuánto es? Lo haré de esta forma. Ustedes ya con la calculadora lo sacan directo, ¿no ve? Sáquenmelo, váyanmelo haciendo, por favor. 4,660 y 9,000 en K tengo 0. Mi fuerza en A va a ser 200 y menos 150, 0. Para B, tengo menos 7,000 menos 2,000. Fuerza en B, menos 150 y menos 260, 0. Sáquenmelo directo ustedes, muchachos, por favor. Entonces me va a dar 0 en I más 0 en J. ¿Positivo o negativo en K? Positivo. Más, entonces, ¿cuánto? 641. 41,0 en K. Listo, entonces, mi momento resultante, que es igual. 641 en K. ¿Esto en qué unidades está? En libras. Bien, ¿no ve? Es un momento. Listo. Este sería de forma vectorial. Si quiero sacarle el módulo, ¿cuánto va a ser? Ahí directo, rápido. 641 igual a opción. Sí, ¿no ves? 641. Como solo hay una componente, va a ser directo, va a ser lo mismo. Listo. Esa sería mi respuesta. ¿Qué dirección tiene entonces esto? ¿Dirección? K, ¿no ve? ¿Alguna pregunta, duda de esto? ¿Todo claro? Auxi, es ¿Sí? del momento de la R' por vectorial por la fuerza. ¿De dónde sacó eso la fuerza? ¿O no colocó? ¿La fuerza? Esta es la fuerza vectorial de A en el momento. Aquí está, pues. Hemos hallado antes. Fuerza en A, 200 en I, menos 150 en J. Lo mismo para fuerza en B. Sí, Fuerza en B sí. era menos 150 en I, menos 260 en J. ¿Lo ve? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta, duda que tengan de este problema? Sí, el resultado a mí me sale menos 900,79 en K. No sé si los demás Bien. igual les sale. ¿Alguien me confirma, muchachos? ¿Alguien más ha hecho? ¿O voy a tener que ser yo? Ya pues, muchachos, ¿qué pasa? Por el chat le están confirmando a Oxy, todos han sacado igual. Perdón. Menos 979 en J. Bueno, eso es lo que leo.
Menos 979 en I, en J. ¿Cuál es al final? En J no puede salir Oxy. En K. En K sería Oxy. En K es Oxy. ¿Y por qué me Sí, dicen J puede salir en en K, sale, I, pero no Error sale de más. dedo A mí de me Rubén. sale, a mí me sale en I, en 821 en K. J? Efraín me ha puesto 100 veces menos 979 en J. Ya, entonces es perdón, menos 979,0 en K. Esto es libras pi. Entonces el módulo, ¿cuánto va a ser? 979 libras pi. Listo. Esta sería mi respuesta en forma vectorial. Y esta sería mi respuesta en su módulo. ¿Ahora sí está bien? Está bien, Oxy. ¿No sería Ya. con 4 con 4 la respuesta? Sin cifras significativas. No, la respuesta es Solo con 3. Sí, las respuestas con solo 3 cifras significativas. El procedimiento que ustedes hagan en todo su ejercicio van a hacerlo con 4 cifras significativas. ¿Ya? El resultado entonces siempre con 3, por favor. Auxi, disculpe, no sé si están tomando como 9000 o 9 porque me sale a mí otra cosa. 9. ¿Cuánto te sale? A mí me sale 821. Oxy está bien, menos 979 igual me sale a mí. A mí Sí, también. está bien. Está bien, Oxy. Ya, 979. Por favor, revisen sus cálculos, si es que a alguien le sale diferente. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas de esto para pasar a otro problema? Sí, tengo una duda. De esa de libra por pie, esa es unidad de fuerza, pero ¿cómo también se lo puede representar en...? Sí. Libra por pie es unidad de momento. Perdón. ¿Lo ves? Igual que Newton metro. Sí, pues. Es unidad de fuerza por unidad de distancia. Porque al final, ¿qué es el momento? Fuerza por distancia, nomás no ve en forma escalar. Fuerza por distancia. Fuerza por distancia. ¿Lo ve? Sí. Ya. ¿Otra duda, pregunta para pasar a otro? Auxi, ¿puedes sacar un poquito el gráfico? Ok. ¿Ahí está bien? Sí, Auxi, gracias. Ya, pasaremos a otro. Sáquenle fotito a esto, por si acaso me lo tienen que presentar, ya saben, ¿no? Hay una fotito, vamos a pasar a otro. Acá, ¿qué dice? Ya. La fuerza FA igual a 30 libras. La suma... error de transcripción. La fuerza FA es igual a 30 libras. La suma vectorial de las fuerzas en el haz es 0. Y la suma de los momentos de las fuerzas sobre el origen del sistema de coordenadas es 0. Determinar las fuerzas FB, FC y FD. Determinar la suma de los momentos de las fuerzas alrededor del extremo derecho de la figura o de la viga. En este caso, ¿qué dato me están dando? Anotamos nuestros datos. Me está dando la fuerza en A, que es 30 libras. Esto es módulo, ¿no ven? No es vector. La suma vectorial de las fuerzas en el haz, o sea, en toda esta figura va a ser 0. Entonces, la suma de mis fuerzas vectoriales va a ser igual a 0. ¿No ven? Y la suma de los momentos sobre las fuerzas en el origen del sistema de coordenadas es 0. Entonces, la sumatoria de momentos en el origen de coordenadas también es 0. Me está pidiendo que determine el módulo de las fuerzas B, C y D.
Y un inciso B que me está pidiendo determinar la suma de los momentos de las fuerzas alrededor del extremo derecho de la viga. ¿Lo ven? ¿Cómo hago esto? ¿Alguien me sugiere algo? Tiempo a copiar. Ok. Descomponer los vectores e ir igualando para que tengamos ahí ecuaciones. Ya. Esta El primera momento. parte, ya, esta primera parte la vamos a hacer de manera escalar. ¿Ya? Como ustedes lo saben. Entonces, sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué tengo en X? Menos f de D más f de A coseno de 30. Perdón. Ya. Sumatorio de fuerzas en Y va a ser igual a 0. ¿Qué tengo en Y? FA seno de 30 menos FB más FC. Y esto es igual a 0. ¿Qué más puedo hacer? Sumatorio de momentos en el punto. ¿En qué punto? FA. En el En el punto origen, ¿no? este. ¿Para qué? Si hago momentos en este punto, en el punto, no sé, D, digamos, se me van a eliminar esta fuerza y esta fuerza. ¿Por qué? Porque son las que están pasando por el punto, ¿no ve? Entonces, estas dos fuerzas se me eliminan. ¿Qué voy a tener entonces? Sumatorio de momentos, sentido anterior y positivos, esto es igual a 0. Sumatorio de momentos, ¿qué tengo? F de B por su distancia. ¿Cuánto es su distancia? 4 pies. 4 pies. 4. ¿Qué más? F de A. F de A se va a descomponer, ¿no ve? En su eje positivo, en su eje X, F A Y, perdón, y en X, F A X. ¿Cuál de ellos me genera momento? FA en Y. F A, ¿no ve? F A Y. ¿Positivo o negativo? ¿Positivo Mm, o negativo? Negativo, ¿no Negativo. ve? Porque está Negativo. yendo en sentido de Sentido. las agujas del reloj. Entonces va a ser F A Y. Ah, no, lo haremos directo. F A Y acaba de ser igual. F A seno de 30, ¿no ve? Sí. Seno de 30. Por su distancia, ¿cuánto es su distancia? 10. 10. 10. Y esto es igual a 0. 0. De aquí yo ya conozco FA, me daba de dato. Entonces directamente despejaré FB. ¿Cuánto es FB? Despéjenmelo directo. $37,50. Sí, Ya. ese es. 37,50 libras. Listo. Eso es FDA. ¿Dónde puedes, FDB? ¿Dónde puedes reemplazar esto? En 2, ¿no ve? Si esta era mi ecuación. Perdón. Si esta era mi ecuación 1, mi ecuación 2. ¿Dónde reemplazo? En 2, ¿no? En 2, ¿qué tengo? FDA tengo, FDB tengo. ¿Puedo hallar? FDC. ¿Cuánto es FDC? Ayúdenmelo directo. 22,50. Listo, 22,50 libras. FDD de la primera ecuación. Ya podía haber hallado directo, ¿no? ¿Cuánto es eso? Tengo el FDA.
15,00. 15. A mí me sale 25,98. 25, 26 sería 6,0. ya, 26,00 libras. Listo. Tengo mis fuerzas FA, FB, FC y FD, ¿no ve? Listo. Ahora lo haré de forma vectorial. ¿Ya? Esta parte lo hemos hecho, nos hemos adelantado un poquito a equilibrio. FA, vector. ¿A qué va a ser igual? Al módulo, que es 30. ¿Y qué más va a ser? ¿Qué más? El módulo por su vector unitario direccional. Pero su vector unitario direccional es el vector posición, o el vector direccional sobre su módulo. ¿Lo ve? ¿Cómo va a ser eso entonces? Fíjense en A. ¿Cómo es? ¿Cómo va a ser? Coseno de 30 en I. Ya. ¿Qué más? Más seno de 30 en J. Ya. Listo. Multiplíquenmelo esto. En I es 25,98. ¿Se podría dejar simplemente con la raíz para que no estemos jugando con eso de las cifras significativas? También 15 raíz de 3 sería en I. 15 raíz de 3 en I. Más 15. 15 en J. listo. Ya tengo mi vector fuerza para A. Para B. ¿Qué va a ser igual? El módulo, que es 37,50. ¿En qué dirección? Menos J. Menos Exacto. J. Menos J. Esto está en libras. Libras, libras, ¿no? Para C. ¿Qué va a ser igual? El módulo, 22,50. ¿En qué dirección? J. J. J positivo, ¿no? Esto está en libras. Para D. $26,0. ¿Qué dirección? Menos I. Menos I. Menos I. Libras, ¿no ve? Listo, ya tengo mis fuerzas expresadas como vectores. Ayer eso es vectores posición. Vector posición de la fuerza A, RA. ¿A qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual? RA. A 0, ¿no ve? Si se fijan, mi origen de coordenadas está acá. ¿Tengo vector posición para A? No tengo, ¿no ve? Entonces directamente 0. Vector posición para B. ¿A qué es igual? 6 en I. 6 en I. 6,000 en I, ¿no ve? 6,000 en I. RC. Vector posición C. 10 en I. 10,00 en J. RD. ¿Cuánto? 0. 0. No, no es 0.
10. Igual va a ser 10, ¿no? Estamos haciendo esto. Desde mi origen de coordenadas, para RB es esto, RB. Para RC va a ser esto. Perdón por hacerlo así, pero... Y para RD va a ser igual RC, entonces va a ser 10, ¿no ve? 10,00 en I. Listo. Tengo mis vectores posiciones. Ahora, Sí, perdón, una duda, y para R de la distancia, ¿no tendría que ser perpendicular? la distancia. O sea, digo, el vector posición, No, ¿no? Ah, no. ya. Ah, ya. Eso sería cuando estás trabajando vectorialmente. Perdón, escalarmente. Acá, si te das cuenta, si haces el para D, ¿no ve? Para D, si haces el producto vectorial, ¿cuánto te va a dar esto? Te va a dar 0. Es como si estuvieras considerando, perdón, les voy a mutear. Ya. A ver, haz el producto vectorial entre menos I e I, te va a dar 0. Entonces no va a degenerar momento. Es como si estuviéramos, porque para escalarmente es fuerza por distancia, pero la fuerza tiene que ser perpendicular a la distancia, ¿no ve? Entonces, al no ser perpendicular a la fuerza D, eso ¿cómo te va a salir? En Cero en el producto vectorial. vectores, esto te va a dar 0, ¿no ve? Y esa es, digamos, la definición de la definición de momento vectorialmente. ¿Ya? No te preocupes por eso, está bien lo que tú dices, tiene que ser perpendicular a la distancia, pero eso es escalarmente. En vectores también se va a cumplir lo mismo, va a ser 0, pero eso ya los vectores te van a decir, ¿no ve? ¿Se entiende? Sí, gracias. Ya. ¿Qué más? Respecto a qué punto me está pidiendo ayer el momento. Extremo derecho de la viga. Extremo derecho de la viga. ¿Qué punto es ese? Este punto, ¿no ve? Entonces, acá. Ya. ¿Cómo era horizontal? Era que lo hagamos directo esto, che. Ya no importa. Para practicar. Aquí. Aquí ya está directamente que RD, ¿cuánto va a valer? Si lo hago en el extremo derecho de la viga. 0. Pero, ¿Cuánto va a valer? 0. RB, ¿cuánto va a valer? Cuatro. Menos Menos 3 en I. Cuatro. Perdón, menos 4 en I. Menos 4 en I. RA, ¿cuánto va a valer? Menos 10 en I. 10. Menos 10 en I. Listo. Eso ya lo podíamos hacer directo. Aquí nos hemos rayado en vano. Pero ya, esto lo borraré ya. Listo. Tengo mis vectores, haré mi sumatorio de momentos. Acá. Mi momento resultante es igual a ¿qué? A la sumatoria de vector posición, vectorialmente, mi fuerza. Esto va a ser igual a ¿qué entonces? Lo haré aquí, IJK más IJK más, solo van a haber 2, ¿no ve? Porque al ser los vectores posición 0, mis momentos me van a dar 0, ¿no ve? ¿Esa parte se entiende? Sí, sí. Sí, ¿no ve? Haremos para A entonces. Para A va a ser menos 10, 0 y 0. La fuerza en A, ¿cuánto era? 15 raíz de 3, 15. 0. Para B, menos 4, 0, 0. Y fuerza en B. Fuerza en B, 0. ¿cuánto? 0 menos 37,50. 37,50 y 0. ¿Cuánto es esto entonces? en I y en J dan 0. Ya, eso es obvio, ¿no ve?
porque I por J, y vectorialmente J me va a dar únicamente en K. Entonces solo va a tener componente en K, cuando es en el plano. ¿Cuánto es? Me sale 0. Cero, A ¿no mí ve? igual. 0. Entonces la sumatoria de momentos, ¿cuánto había sido? 0. En módulo y en vector, ¿no ve? 0. Esa es la respuesta, muchachos. ¿Alguna pregunta, duda de esto? Sí, ¿y por qué sale cero? ¿O cuál es la explicación? Debe estar en equilibrio. Todas mis fuerzas en equilibrio. Cosa que mi momento sea 0. O sea, no hay rotación, por así decirlo. No hay rotación debido a ninguna fuerza. ¿Ya? Está en equilibrio mi viga. Eso lo vamos a ver más adelante, cuando entremos al tema de equilibrio. Ahí está bien. Gracias, Oxy. Sí, tengo otra duda. Cuando dice de las fuerzas en el haz es 0, ¿cuál es el haz en la viga? El A se refiere a todo esto. La viga en sí. El as es la viga. Ah, ya, gracias. ¿Y a qué se refiere que es 0? Que está en equilibrio, ¿no ve? ¿Alguna otra pregunta o duda? Saquen una foto, vamos a pasar a otro ejercicio. Oxy, ¿Y? ¿podría volver a mostrar el primer ejercicio para sacarle una foto, por favor? Ya, ¿le han sacado foto a esto? Sí. ¿Todos? Y Ya, el 1 voy. Me avisan para pasar a otro ejercicio. ¿Ya está, Oxy? ¿Listo? Ya, Sí. pasamos al 3. ¿Qué me dice? La cuerda ejerce una fuerza de magnitud F igual a 200 libras en la parte superior del polo en B. Determine la magnitud del momento de F alrededor de A. Aquí esto es facilito, solo que eso ya vamos a trabajar en el espacio. ¿Ya? Anotaremos nuestros datos. ¿Qué datos tenemos? Me da el módulo de la fuerza F, que es igual a 200 libras. ¿A ver? Y me está pidiendo determinar el momento de la fuerza F alrededor del punto A. Listo. ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Qué necesito? Me está pidiendo momento. ¿Cómo se define el momento? Vector posición, vectorialmente mi fuerza. Entonces, ¿qué necesito? Un vector posición. Vector posición de mi fuerza F. Aquí va a ser igual. Tengo mi origen de coordenadas. Ya me está dando un sistema coordenado, entonces mi origen de coordenadas va a ser este. Ahora, mi vector posición. Aquí va a ser igual. Puede ser este, vector posición, o puede ser este. ¿Ya? Cualquiera. Hay un principio, en su formulario también está, que es el principio de transmisibilidad. Si se fijan en eso, en el principio de transmisibilidad, ¿qué me dice? El momento, no importa dónde esté al momento de realizar momentos, no importa el vector posición que yo elija, siempre y cuando esté en la línea de acción de mi fuerza. Puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá, puede estar más acá. No importa. El momento siempre me va a dar igual. ¿Ya? Ese es el principio de transmisibilidad. ¿Ya? Así que no importa qué vector posición elijamos, siempre y cuando esté en la línea de acción de mi fuerza, el momento me va a dar igual. ¿Qué vector posición quiere? ¿En A o en C? En C. Uno dice en C. Haremos entonces esto. Vector posición C. ¿A qué va a ser igual entonces eso?
a 3,0,4, ¿o sí? Es igual a, sí, 3,000 en I más 0 en J más 4,000 en K. Ese sería el vector posición de mi fuerza F. Ahora, para la fuerza F en vector va a ser igual al módulo por un vector unitario direccional. Y ese vector unitario direccional se define como vector direccional R sobre su módulo. ¿Lo ven? ¿Cuánto va a ser esto entonces? Recuerden que para la fuerza es sobre la línea de acción de esta. ¿Lo ven? Entonces, sobre esto. Acá tengo mi punto y acá tengo otro punto. Acá va a ser mi nuevo origen y acá va a ser esto. Una forma de darme cuenta yo en esta parte es decir, va a ser el vector posición o el vector direccional, va a ser igual a la punta del vector menos la colita del vector, ¿no ven? ¿Cuánto va a ser eso entonces? En I. 3 menos 5 en I. En J, más 0 menos 6 es la punta del vector menos la colita del vector, ¿no ven? Más 4 menos 1. Todo esto en K. A esto sáquenmelo su magnitud, o su módulo, perdón, su módulo. Va a ser entonces 2 al cuadrado más 6 al cuadrado más 3 al cuadrado. Si me equivoco, por favor, me corrigen, ¿ya? ¿Está bien hasta ahí? ¿Me han entendido cómo hacer eso? Sí o sí. Sí o sí. Ya, entonces, ¿cuánto sale eso? Sale menos 2i, 6j, menos 3k y abajo sale 7. Directo, háganmelo. Menos 2 Ya. séptimos en I. Multiplicado más por el 200. Por el 200 más multiplíquenmelo. Sáquenmelo. Menos, menos Menos Ya, 57,14 en I. 14 en I. ¿Qué más? Menos 171,4 en J. 4 en J. ¿Qué más? 85,71 en K. ¿Positivo? Sí, positivo. 85,71 ya, en K. Todo esto está en libras, ¿no? Listo. Ya tengo mi fuerza expresada como vector. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Determine la magnitud del momento de la fuerza con respecto al punto A. Entonces, el A es el origen, así que ya tengo mi vector posición respecto al origen. Y tengo mi fuerza. Entonces, va a ser directo esto. Mi momento de la fuerza va a ser igual al vector posición F, vectorialmente mi fuerza. Y JK. Vector posición es 3,00, 4,000. Menos 57,14, menos 171,4, 85,71 en K. ¿Cuánto es mi momento entonces? 0. 0. En I me sale 685,6. 685,6 en I. ¿Qué más? Menos 485,7 en J y menos 514,2 en K.
Otra vez me repites, por favor, menos. Menos 485.7 en J. ¿Ya? Y menos 514.2 en K. Ya. ¿Esto está en qué unidades? Libra pie. Listo. Listo. Ese sería el momento de mi fuerza con respecto al punto A. Eso hemos hecho haciéndolo o tomando el vector posición RC, ¿no ve? Ahora, ¿qué pasa si tomo el vector posición RB, digamos? ¿Cuánto sería este vector posición RB? Con I, 6 en J y 1 acá. RB va a ser igual a 5 en I más 6 en J más 1 en K. Entonces está en pies. Listo. Ahora trabajaremos con esto. A ver qué nos da. Nos tiene que salir lo mismo, les he dicho, ¿no ve? Tal vez lo estoy mintiendo. El momento de mi fuerza va a ser igual a RB en este caso. Vectorialmente mi fuerza. Esto va a ser igual a I, J, K. Vector posición en B va a ser 5, 6 y 1. 5,000, 6,000, 1,000. Menos 57,14, menos 171,4, 85,71. ¿Cuánto es mi momento? En I me sale 685.66. 6 en I. ¿Qué más? En J me sale menos ¿Ya? 485.6. ¿Ya? Y en K me sale menos 514.1. ¿Es lo mismo o no? Sí. Sí. Es lo mismo, ¿no ve? Entonces se cumple el principio de transmisibilidad. ¿Ya? Listo. Eso quería mostrarles con este problemita. ¿Tienen alguna pregunta o duda? Ah, para mi respuesta final. Les he dicho con 3 cifras significativas. Entonces, mi momento final, vectorialmente, ¿a qué va a ser igual? Con 3 cifras significativas. En esta parte ya entra el redondeo, ¿no ve? Ustedes ya tienen que saber, ya tienen que redondearlo. 686 en I, 86 en I. 486 en J Ya. y 514 en K. 14 en K. Esto está en libra pie. ¿Listo? Esa sería mi respuesta vectorial. Ahora sáquenmelo el módulo. Módulo de mi momento. Con 3 cifras significativas, ¿no? Porque ya es la respuesta final. 985. 985 libras pie. Listo. Esas son mis respuestas finales con 3 cifras significativas. ¿Alguna pregunta, duda de este ejercicio? Axi, perdón, ¿puedes repetir cómo saca el vector unitario direccional para la fuerza? Ya. Acá tengo mi fuerza, ¿no ves? Lo borraré un poquito para que se note. Ya. Tengo mi fuerza. ¿No ve? ¿Cómo se definía o cómo hallaba el vector fuerza? Vector fuerza es igual al módulo por un vector unitario direccional. En este caso, un vector direccional, este U, ¿no ve? ¿Y cómo se definía esa U? Es un vector direccional sobre su módulo. ¿Cómo hallo el vector direccional? Ya les he dicho. Este vector actúa en la línea de acción de mi fuerza. Entonces, me voy al extremo de mi vector. Es como si todo esto fuera un vector grande, ¿no ve? Desde el punto B hasta el punto C. Me voy a la colita de mi vector. Ese va a ser mi nuevo origen. Ahí yo me doy mis coordenadas Y y X. Ahora, una forma más rápida de hacer esto, lo que yo hago
es lo siguiente. ¿Cómo hay el vector posición? Va a ser, perdón, el vector direccional de mi fuerza. Va a ser la puntita o la punta de mi vector, la punta de mi vector menos la cola de mi vector. Como ya tengo el punto C y el punto B, va a ser más fácil. Para la componente en I, ¿qué va a ser? La punta es 3 y la cola es 5. Entonces, es por eso que le he puesto 3 menos 5. La punta menos la cola, ¿no? Más, para la componente en J, ¿cuánto tengo en la punta? Tengo 0. ¿Cuánto tengo en la cola? 6. 0 menos 6 en J. Más, para la componente en K, la punta que va a ser 4 menos la cola que es 1. 4 menos 1. Es por eso que lo he hecho así. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta, duda? Auxi, cuando dice 3 cifras significativas para el INGE, es decir, los números enteros y coma, ¿es 3 aparte de eso o son números enteros lo volvemos? Perdón, ¿me repites? Es que usted dijo 3 cifras significativas. Yo pensé que a partir de la coma se contaban las 3 cifras y No, usted lo ha vuelto entero. no. 3 cifras significativas son los números antes y después, o sea, las cifras significativas son los números antes y después de la coma. Es decir, si tengo 985,473120 o 13. Si yo quiero con 3 cifras significativas va a ser 985. Si yo quiero con 4 cifras significativas va a ser 985,5. Si quiero con 6 o con 5 cifras significativas, 985,47. Y así sucesivamente. Entonces, esto es con 3, con 4 y con 5. ¿Ya? Por favor, no te confundas. Entonces, cuando hagamos el examen del ingeniero, manejamos con 4 y después lo volvemos a 3. Sí, en la respuesta final, siempre con 3 cifras significativas. ¿Ya? Ya, gracias. Gracias. Auxi, y si la respuesta final supera los 1000 y algo, lo vuelves en notación científica. Por ejemplo, si fueran 10.548. ¿Cómo hago 3 cifras significativas? Va a ser 10,5 kilo, las unidades, en este caso kilonewtons, digamos. Ya son 3 cifras significativas, ¿no? Sí, Auxi. Listo. ¿Alguna otra duda más? Por si acaso, los ceros antes de la coma no cuentan como cifras significativas. 0, es decir, 0,00513. Si quiero hacer con 3 cifras significativas, ¿cómo haría? A la menos 3. 3. O directamente, como les decía, notación científica, ¿no ve? Mejor maneje notación científica. ¿Ya? Pero no creo que les salga valores pequeños. Generalmente salen valores grandes. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Sí puede explicar del vector posición? ¿Vector posición? Sí. ¿De la fuerza o vector direccional de la fuerza? Direccional. La RB, esa. Vector posición. Ah, RB. Ah, ya. El vector, eso es el vector posición. ¿A qué me refiero con vector posición? Es el vector de donde está posicionado mi fuerza. En este caso, este es RC, que es desde el origen de coordenadas, siempre manejen el origen de coordenadas, hasta la fuerza, hasta cualquier punto de la fuerza. ¿Lo ve? Como yo ya tengo especificado el punto C, es más fácil trabajar en ese punto. Ese va a ser mi vector posición C. Ahora, si quiero trabajar con el punto B, mi vector posición va a ser este. RB. Y siempre va desde el origen de coordenadas hasta un punto donde está actuando mi fuerza. ¿Ya? Sí, entonces RC es el mismo que RF, ¿o cómo? A lo que veo ahí.
Sí. RC es lo mismo que RF. Esto es igual a RC. Es lo mismo. Ah, ya, gracias, Oxy. ¿Alguna otra duda, pregunta? Nada, pasaremos a otro ejercicio entonces. Sácame una foto. Vamos a pasar a otro ejercicio. Ya, nuevamente estás en 3 dimensiones. Y siempre que sea 3 dimensiones, es preferible trabajar con vectores, ¿no? Porque es más fácil su cálculo. ¿Qué me dice el problema? La fuerza total ejercida por los dos cables en la dirección perpendicular a la pared es de 2 kilonewtons. La magnitud de la suma de los momentos alrededor de D, debido a las fuerzas ejercidas en la pared por los cables, es de 18 kilonewton metro. ¿Cuáles son las tensiones en los cables? Bien, anotemos los datos que no es el problema. Datos. ¿Qué datos me da el problema? La fuerza total ejercida por los dos cables en la dirección perpendicular a la pared es de 2 kilonewtons. ¿Qué fuerza será esa? Fuerza resultante. Fuerza resultante. Fuerzas en X. Ya. La fuerza total ejercida por los dos cables en la dirección perpendicular a la pared es de 2 kilonewtons. Perpendicular. ¿Qué se refiere a perpendicular? Es la sumatoria de todas las fuerzas en X. Exacto. Dice perpendicular a la pared. ¿La pared en qué plano está? Está en los planos Y y Z, ¿no ve? Y Y. perpendicular está en los planos Y y Z, ¿no ve? Y perpendicular a ese plano, ¿qué eje está? El eje X. X. Entonces, la fuerza total por los dos cables en la dirección perpendicular de la pared es de 2 kilonewtons. Entonces, acá tengo dos cablecitos, ¿no? Entonces, cada cablecito me va a generar una fuerza o una tensión, si quiero. Fuerza o tensión, esta va a ser mi fuerza o tensiones manejaremos, ¿ya? Tensión AB y mi tensión AC. ¿Lo ves? Si yo lo descompongo esto, la fuerza resultante NX, ¿cuánto va a ser? 2 kilonewtons, ¿no? Ya. Antes de eso, hallaremos mis vectores posiciones para estas dos tensiones. Como les digo, siempre comenzamos del origen y nos vamos hasta un punto de acción de mi fuerza. Este vector tensión se va a extender en todo este largo, ¿no ve? De la cuerda. Va a ser todo esto mi vector. ¿Lo ve? Entonces, puedo elegir o bien el punto C o bien el punto A. Ya depende de ustedes cómo trabajen, ¿no ve? Pero los dos vectores posiciones son válidos. ¿Ya? Entonces, trabajaremos así. Para RAD o AC, RAB. RAB va a ser igual a cualquiera, en el punto A o en el punto B. A. En el punto A. En este punto. Entonces, voy a tener esto. No sé si se nota o lo más grueso. Tampoco. Ya. Esta va a ser entonces RAB.
C o RAB. Lo mismo. Entonces, ¿qué voy a tener? RAB. Perdón, muy grueso. R. ¿Cuál vector posición va a ser esto? ¿8 en I? RAC o RAB va a ser lo mismo. A ver, ¿cuál hacemos? Con. Trabajaremos con los puntos B y C, muchachos. Van a ver por qué lo hago. ¿Ya? Va a ser más fácil. Trabajaremos con los puntos B y C. Entonces voy a tener este vector posición, RAB, y este vector posición, RAC. ¿Ya? RAB, ¿a qué va a ser igual? Díctenme sus componentes. Menos 5 en K. O Por orden, en IJK, en X, Y, Z. 0 en I. 0 en I. 0 en I. 5 en J. 4J. 4J. Más 4 en J. 5 en K. Más 5. Menos sería, ¿no? Para AB. Menos 5 en K. ¿Lo ve? Sí. 4,000 en J menos 5,000 en K. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Sí. Ya. Para RAC, ¿qué va a ser? 0 en I. RAC. RAC. 0 en I. 8 en J. Ya, más 8 en J, 8,000 en J. Más 5 en K. Más 5,000 en K. Listo. Esos son mis vectores posición. Para las fuerzas. ¿Qué fuerzas tengo? Tensión AC y tensión AB, ¿no ve? Para esas fuerzas haremos tensión. Entonces, vector tensión AB, ¿qué va a ser igual? Al módulo de la tensión AB por un vector direccional unitario. Esto es igual al módulo tensión AB por un vector direccional sobre su módulo. ¿Lo ve? Entonces, vector tensión AB. ¿A qué va a ser igual? El módulo, que no lo conozco, entonces lo dejo ahí nomás. Vector direccional. ¿A qué va a ser igual? Acá en el punto A va a estar mi nuevo origen. Entonces, ya les decía. Va a ser la punta de mi vector menos la colita, ¿no ven? Entonces, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto tengo en B para tensión AB? Va a ser entre B y A, ¿no ve? En B, ¿cuánto tengo en I? 0. 0. Menos, ¿cuánto? Menos 8. 0 menos 8. Listo. Va a ser entonces 0 menos 8 en I. En J. En la punta, ¿cuánto tengo en J? 4. 4. Menos 0. 4. 4 menos 0. Punta menos cola, por si acaso. La punta menos la cola. ¿Ya? ¿Qué más? En K. Menos 5 menos 0. Menos 5 menos 0. Menos 0. Esto en K. Listo. A esto le saco su módulo, ¿no ve? Va a ser entonces 8 al cuadrado más 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. Sáquenmelo esto, por favor. Tensión. Raíz de 105 en el denominador. Todo. Todo sáquenmelo. Todo, todo. Directamente ya al vector unitario direccional quiero. ¿Ya? Por favor.
Menos 0.7807. Menos 70, perdón, menos 0,78. 07 en I. Ya. Más. 0.39. 3904 en J. Menos. 0,4879. En K. Listo. Ese va a ser mi vector tensión AB. Haremos lo mismo para tensión AC. Va a ser el módulo tensión AC por un vector unitario, o perdón, vector direccional sobre su módulo. Para AC, la punta menos la cola, ya saben, ¿no ve? Díctenme por favor entonces cómo va a ser. Para AC. 0 menos 8. En I. Ya. 0 menos 8 en I. Más. 8 menos 0 en J. Ya. Más. 5 menos 0 en 5 K. menos 0. En K. Listo. A esto le saco su módulo, ¿no ve? 8 al cuadrado más 8 al cuadrado más 5 al cuadrado. Listo. Díctenme entonces mi vector AC. Mi vector tensión AC. Va a ser su módulo, que no conozco, por el vector unitario, que va a ser Menos el 0,6468 en I. ya. El mismo valor para J. Pero es positivo. ¿Qué más? Más 0,4042 en K. Ya. Listo. Ese sería mi vector tensión AC. Ya tengo mis vectores, ya tengo mis vectores posición. ¿Qué puedo hacer acá? La condición del principio aplicaremos. ¿Qué me decía? Que la fuerza total ejercida por los dos cables en la dirección perpendicular a la pared es 2 kilonewtons. Aplicaremos esa condición. Ya habíamos dicho en qué eje. Disculpa, tengo una consulta. Dime. ¿No deberíamos hacer las distancias las distancias de los momentos respecto del punto D y no del punto A? La magnitud de la suma de los momentos alrededor de los D. Sí, también vamos a hacerlo. También vamos a hacerlo. No te preocupes. Ya. Está bien. Ya. Me estaba yendo a la condición. A la condición era que la fuerza total ejercida por los dos cables en la dirección perpendicular a la pared es de 2 kilonewtons. Ya habíamos definido qué eje es perpendicular a la pared. ¿Qué eje es perpendicular? El eje X. X, ¿no ve? Entonces, voy a sumar todas mis fuerzas en X. ¿Y eso qué componente es? ¿I, J o K? I. La I, componente ¿no ve? en I. Entonces, va a ser menos, voy a sumar todas las I's. Menos 0,7807. Pero esto multiplicado por el módulo TAB. Menos 0,6468. Pero multiplicado por el módulo de la tensión AC. ¿Cuánto es esto? Me decía. 2 kilonewtons. 2 kilonewtons. Ahora el signo. ¿Será positivo o negativo?
esto... Ah, ya. Acá. Fíjense. Si esta tensión yo lo descompongo en el eje X, se va a descomponer algo así, ¿no ve? Las dos tensiones. Se me va a descomponer así y así en el eje X. Entonces, ¿qué signo tendrían esas tensiones? Los módulos, ¿qué signos tendrían? O para el vector, ¿qué signos tendrían? Si mi eje X Negativo. positivo Negativos. es a este lado. A este lado es positivo, ¿no ve? Pero si yo descompongo mis tensiones, ¿hacia qué dirección están apuntando? Hacia X negativo. Y ahora, ¿ese signo dónde entra? Va a entrar acá. ¿Dónde está? Acá. Menos y menos. ¿Se entiende por qué le estoy poniendo negativo? Acá entonces cambia menos y menos. ¿Se entiende por qué le estoy poniendo negativo? Por la descomposición de la tensión AC. Sí, por la descomposición de mis tensiones. Porque si lo descompongo en el eje X, ¿cuánto va a ser? B está apuntando hacia el lado negativo, ¿no ve? Pero aquí tomar en cuenta algo. Solo afectará a X, afectará a Y, afectará a K. ¿Qué pasará con ese signo? Lo he descompuesto en X, ¿no ve? Entonces, ¿Auxi solo afecta al eje X o a las Y's? A las Y. Si lo descompongo, acá lo borraré o lo haré de otro color. Si lo descompongo en J, Y no afecta. perdón, Al eje Y le afecta, no le afecta a Auxi, porque no está hacia abajo. claro, al eje Y no le afecta. ¿A quién más no le afecta? ¿O a quién más? ¿A la K le afecta? Tampoco. A uno sí le afecta. A uno Auxi sí le afecta, al que está en el lado positivo, porque el otro está al otro extremo, es negativo. Ya. A uno sí le afecta, ¿no ve? Entonces, esto no es tanto así. El negativo no es para todos. Solo es para el eje X y una K. Entonces, acá, como estamos analizando el eje X, estos van a ser positivos, ¿no ve? Porque menos por menos me va a dar más, ¿no ve? Eso solo, ya les he explicado que solo está afectando a la X y a una parte de la K, o a una tensión en la componente K, ¿no ve? Por la descomposición. Entonces, a la componente Y sí le afecta. Entonces va a ser menos por menos, más. Entonces lo cambio de signo a esto y esa va a ser mi ecuación. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Ahora, No. les explico, para que me entiendan mejor. ¿Por qué le estoy cambiando de signo? Porque esta parte es vectorial o es escalar. Escalar. Es escalar, ¿no ve? Entonces, en escalares hay que definir bien el signo de todos mis componentes. En vectorial no hay problema, porque el signo ya me está dando la dirección del vector. Pero como esta ecuacioncita es escalar, es por eso que yo lo estoy definiendo bien. Es por eso que yo lo estoy descomponiendo. Porque esta ecuacioncita es escalar. En vectorial no hay problema. En vectorial ya me está dando el signo de esto. ¿Lo ve? En vectorial no hay problema, pero como esta ecuacioncita es escalar, es por eso que estoy definiendo bien los signos. ¿Alguna pregunta, duda?
¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Está todo claro? ¿Quieren que repita alguna parte? Sí, podría repetir lo último de lo que dijo del escalar. Ya. Acá. Esta ecuacióncita, ¿de dónde he sacado? Era de la condición, ¿no ve? Esto es de la condición. Condición. Entonces, ¿qué me decía? La suma o la fuerza total ejercida por los dos cables en la dirección perpendicular a la pared es de 2 kilonewtons. ¿No ve? ¿Cuál era el eje perpendicular a la pared? Es el eje X. ¿Y eso qué componente tiene? Componente Y. Entonces, como estoy formulando esta ecuación escalarmente, no es vectorial, es escalar. Entonces, por eso es que tengo que definir bien el signo de mis vectores o el signo de mis componentes. ¿Ya? Entonces, tengo mi tensión AC y tengo mi tensión AB. Lo descompondré en los ejes X, Y y Z. En este caso, el que nos importa es el eje X, ¿ve? Porque es de ahí de donde va a salir mi condición. Entonces, si yo lo descompongo en el eje X, me va a quedar algo así, ¿no ve? Porque los dos están apuntando hacia el lado negativo de mi X. Entonces, esto va a ser negativo. Los módulos van a ser negativos, ¿no ve? Bueno, la dirección va a ser negativa. Entonces, ese negativo, ¿dónde lo estoy haciendo entrar? En esta parte. En mi ecuación. Lo haré de otro color. Acá. Más y más. ¿Por qué más y más? Acá. Estaba sumando todas las componentes Y de mis tensiones, ¿no ve? Pero son negativos. Pero al descomponerlo, yo me doy un signo, o ya me doy cuenta que es signo negativo. Entonces, menos por menos me va a dar más para el primero, para tensión AB, y menos por menos me va a dar más para la tensión AC. ¿Qué hubiera pasado si uno fuera positivo? Entonces, uno hubiera sido negativo, ¿no ve? Porque menos por más es menos, ¿no? Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Se ha entendido? Ya, entonces esta va a ser la condición. Esta es la condición que me da el problema. Directamente así. Ya. ¿Qué más? Tengo que, me da algo acá. La magnitud de la suma de los momentos alrededor de D, debido a la fuerza ejercida en la pared por los cables, es 18 kilonewton metro. Entonces, está haciendo sumatoria de momentos o está sacando un momento resultante a partir del punto D. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Como hemos hecho en anteriores ejercicios, como me está pidiendo momentos en ese punto, tengo que darme vectores posición respecto a este punto. En este caso, para la fuerza. Y para la fuerza, o para la tensión AB y para la tensión AC. ¿Lo ven? Ahora, si se dan cuenta, si yo tomo esto como las dos cuerdas o las dos tensiones intersectan en este punto, este vector posición R, AC, ¿será lo mismo para la vector posición AB? ¿Será lo mismo o no? Para las dos fuerzas o para las dos tensiones. Es lo mismo, Oxy. Es lo mismo, ¿no ve? Porque como están intersectando en el punto A, y si yo me doy un vector posición desde el punto D hasta el punto A, este vector posición me sirve tanto para la tensión AC, que es esta, y para la tensión AB. Entonces, solo voy a sacar un vector posición. ¿Ya? Entonces, vector posición AC es igual al vector posición AB, pero estos son primas porque esto es respecto al punto D. ¿Lo ve? Respecto al punto D. ¿A qué es igual? Díctenme.
Ya pues, este va a ser mi nuevo origen. Y ya saben, punta menos cola, ¿no ve? ¿Cuántas Sí, veces? una pregunta. Dime. Sí, creo que me estoy confundiendo en esta parte donde indica, donde dice datos, vector posición AB indica. Sí. Eso es desde el punto A hasta el B, porque está graficado, creo, desde el punto origen O hasta B, o me estoy equivocando. Sí, es desde el punto O hasta el punto B. ¿Yo por qué me he Ya, dado esos entonces, nombres? Eso solo es notación, ¿ya? Esto AB me he dado porque es hacia la tensión AB. Y este AC es para la fuerza AC. Es únicamente notación, ya, ¿ya? solo notación. Si pongo yo o B, ¿afectaría en algo? No creo, ¿no? No, es tu notación, es como tú te das cuenta las cosas, es notación nomás. Tú te puedes dar o B, o C, o A, es como tú te das cuenta, cosa que te ayude a ti a resolver. Es como tú te sientas más cómodo, ¿ya? Es Ya, únicamente notación, es notación nomás, gracias. ¿ya? Listo, ¿cuánto es mi vector posición? 8.000. ¿Ya? 0. ¿Ya? Menos 5. O más 5. No, sería así menos 5. Menos 5 en J. Acá lo vemos así. No, sí es 0. No, 0. está bien 0. K. ¿Cuánto es en K? Menos 5. Menos 5,000 en K. Listo. Ya tengo mi vector posición respecto al punto D. Y esto me va a servir para ambas fuerzas, ¿no ve? Ya les he explicado por qué. Porque las dos fuerzas se están intersectando en un mismo punto y este vector posición me va a servir para ambos, ¿no ve? Haré la sumatoria o realizaré los momentos, el Sí, momento resultante. Dime. ¿no sería más 5 en K? No. ¿Por qué? Porque este es tu nuevo origen de coordenadas. Esto va a ser Y, esto va a ser Z y esto va a ser X, ¿no ve? En Z es negativo. ¿Por qué? Porque está yendo hacia este lado. ¿No ves? Estás caminando hacia este lado hasta acá. Entonces es negativo. ¿Se entiende? Porque este punto ya es tu nuevo origen de coordenadas. ¿No ves? Gracias, Ausi. Ya. Listo. Haré mi momento resultante. Va a ser la sumatoria de los vectores posición, vectorialmente mis fuerzas. Esto va a ser igual a ¿qué? I, J, K. Vector posición para la tensión AB haremos. 8,0000 menos 5,000. Tensión AB. ¿A qué es igual? En I tengo menos 0,7807. En J tengo 0. No, pero todo esto está multiplicado por K, por tensión AB, ¿no ve? Por su módulo. Esto lo haré más grande entonces. I, J, K. 8,0000 menos 5,000. Tensión AB menos 0,7807. Tensión AB multiplicado por su módulo. En J, 0,3904 tensión AB por su módulo. Por K. AB por K. Menos 0,4879 tensión AB. A esto le sumo el otro, ¿no ve? I, J, K. Va a ser lo mismo, 8,0000 menos 5,000. Acá voy a tener para AC, menos 0,6468 tensión AC. En J, 0,6468 tensión AC.
0,4042 tensión AC. Ya. Eso sería, ¿no ve? Tengo dos fuerzas, tengo dos vectores posición. Entonces, ¿tienen la calculadora HP alguno? ¿Tiene alguien la calculadora HP? Y En la calculadora es más fácil, ¿no ve? Porque tenemos ya variables, ¿no ve? Y hacerlo esto manualmente medio complicado. Entonces, con la calculadora ya introducimos los vectores y se realiza el producto vectorial más rápido, ¿no ve? No sé si alguien me lo puede hacer eso, por favor. ¿Alguien me lo está haciendo? Sí, Auxia, calculadora normal, pero Por favor, házmelo. Te voy a pasar el video un ratito ya, para que no quede espacio. Ya, díctenme. Ya pues. Ya pues. Alguien que me dicte. 1.952 tensión AB en I ¿Ya? más 7,807 tensión AB en J ¿Ya? y más 3,123 de tensión A y B en el eje K. Ya, esto es para el primer producto vectorial nomás, ¿no ve? Y para el segundo. Para el segundo es 3,234 tensión AC en I. Ya. 4 por 10 a la menos 4 en J. Más o menos. más. 4, Todo más. Por 10 a la menos 4. 4 por 10 a la menos 4. Sí. Sí. Ya. Tensión AC en En J. K es 5.1744. Por la tensión AC. ¿Alguien me confirma? ¿Alguien más le sale así? A mí me salió igual, Auxi. Ya. Entonces, para el momento resultante total, tengo que sumar las componentes en I, las componentes en J y las componentes en K, ¿no ve? MR va a ser igual a 1,952 tensión AB más 3,234 tensión AC. Todo esto en I. Más Para 7,807 tensión AB 8 por más 4 64 por 10 a la menos 4 tensión por... AC en J. Más 3,123 tensión AB más 5,1744 tensión AC en K. Listo. Ahora, ¿qué condición me daba de esto? Me decía que la suma de los momentos alrededor del punto D debido a las fuerzas ejercidas en la pared de los cables es de 18 kilonewton metro. Eso es módulo. Entonces, ¿qué tengo que hacer esto? Tengo que sacarle su módulo, ¿no ve? Entonces, el módulo de mi momento resultante respecto al punto D va a ser igual a 18 kilonewton metro. 18,00 kilonewton metro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sacarle el módulo, ¿no ve? ¿Cómo saco el módulo? Al cuadrado mis componentes, ¿no ve? Entonces, ya. Si no acabamos, ustedes lo acaban.
Esto va a ser 18 es igual a ¿qué? 18 por 10 a la 3, ¿no ve? Porque es kilo. ¿Es igual a qué? Al módulo de 1,952 tensión AB más 3,234 tensión AC. Esto al cuadrado. Más 7,807 tensión AB más 4 por 10 a la menos 4 tensión AC. Todo esto al cuadrado. Más 3,123 tensión AB más 5,1744 tensión AC al cuadrado. Listo. Tengo una ecuación. Y con esta, que nos decía su compañero, una aclaración. ¿Qué es lo que yo he entendido de su compañero? El vector unitario de mis fuerzas o tensiones, me da la dirección del... Me da las direcciones, ¿no ve? En I, en J y en K. Entonces, él dice solo hay que tomar escalar. También podemos hacerlo de esa forma. Entonces aquí sería negativo, ¿no ve? Menos, solo estoy copiando, menos 0,7807, tensión AB, le sumo las I, ¿no ve? Menos la otra componente Ni de la otra tensión, tensión AC, 0,6468, tensión AC. Esto es igual a ¿qué? A 2 kilonewtons. Esta es mi segunda ecuación. ¿Cuántas ecuaciones tengo? Tengo dos ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas tengo? 2. Dos ecuaciones, dos incógnitas. ¿Puedo resolverlo? ¿El sistemita? Sí. Sí, ¿no ve? Entonces, resuélvanmelo ustedes. Me avisan cuánto sale, porque tampoco tengo las respuestas. Solo es así, reemplazar, ¿no ves? Si ustedes quieren, o por matrices, o como ustedes les sea más fácil resolver un sistema de ecuaciones, ¿no ve? En este caso, ¿yo qué haría? Este cuadrado, esta raíz lo mandaría al otro lado como cuadrado. Ya tendría mis cuadrados. Desarrollaría y mucha cosa, no sé. Ustedes háganmelo ya. Me da flojera. Con esto tengo dos ecuaciones, dos incógnitas. Resuelvo, voy a obtener los módulos de mi tensión AB y el módulo de mi tensión AC. Y esa sería la respuesta de mi problema, ¿no ve? Eso es lo que me pedía. ¿Cuáles son las tensiones en los cables? Esas serían mis tensiones. ¿Se entiende, muchachos? Es un poquito larguito este problema. Solo hay que resolver el sistemita. ¿Ya? Sí, Dime. en la ecuación 2 no sería más. O sea, los signos no serían positivos en ambos. ¿Por qué? Por lo que hace rato nos explicó. Claro, eso es lo que yo estaba haciendo, pero también se puede hacer como se dice, compañero. ¿Por qué? Este vector direccional, este es un vector direccional, ¿no ve? Ya les había explicado. ¿Tengo mi fuerza o tengo mi tensión? Ahora, tengo un vector direccional. U. Ahora, este vector direccional depende al sentido que yo tome mi tensión. ¿No ve? En este caso yo estoy tomando desde el punto A hasta el punto B. Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera tomado desde el punto A, desde el punto B, hasta el punto A, mi tensión? Podría pasar, ¿no ve? ¿Qué hubiera pasado? Este vector unitario direccional cambiaría de dirección. Ya sería al sentido contrario. U. Ahora, este vector U nos da el sentido del vector, en este caso de la fuerza. Como nos está dando el sentido del vector, por eso es que nos dan los signos, ¿no? Menos, más, menos para A, B. Menos, más para C. Eso es. Ya, entonces, lo que dice su compañero está bien.
que podemos trabajarlo escalarmente, entonces únicamente copiar las componentes de mis tensiones. En este caso, la condición me decía perpendicular al plano, ¿no? Ese era el vector Y, o el eje X. Entonces solo copiaba las componentes en Y. Menos 0,7807 tensión AB, menos 0,6468 tensión AC. Eso solo es dirección, ¿ya? Pero van a ver que al sacar el módulo de mi momento o de mi fuerza, lo que ustedes quieran, siempre les va a dar positivo, ¿ya? Entonces no se hagan mucho problema en esto de las direcciones. Lo importante es el módulo, porque el módulo nunca va a cambiar, así elijan desde el punto AB o desde el punto BA. No importa. Lo importante es que el módulo no cambie. El módulo siempre va a dar negativo, perdón, siempre va a dar positivo y van a ser iguales, cual sea la dirección que tomes. ¿Ya? No se da mucho problema de eso. En este caso, para este ejercicio, ¿yo qué sentido me he tomado? Desde el punto A hasta el punto B. ¿Lo ve? Esa es la dirección que yo he tomado. Hubiera tomado desde B hasta A. Eso ya depende de cada uno. Pero como les digo, no importa la dirección, lo importante es el módulo. Porque el módulo nunca les va a variar. Así tomen de A a B o de B a C, como les digo. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas de esto? Ok, entonces trabajamos con los negativos. Sí, con los negativos. Si me hubiera dado el otro sentido, estos vectores, posiciones ya cambiarían, ¿no ve? O vectores direccionales cambiarían. Puede que esto me hubiera dado positivo, esto negativo y este positivo, ¿no ve? Si quieren juegan con eso ustedes, ya depende de ustedes. Ah, otra cosa, muchachos. Me han hecho renegar el anterior semestre con esto. Una vez han dicho, no, pero es que con el Oxy no hemos visto este tipo de problemas. Así. Me han hecho quedar mal con el INGE. Pero a ver, yo no les voy a dar todos los problemas. No voy a resolver todos los problemas que hay en cada libro. Yo les doy una base. Ustedes ya tienen que profundizar si quieren o no. ¿Ya? Yo no les voy a dar todos los ejercicios. Yo no se los voy a resolver todos los ejercicios que hay en todos los libros. Yo les doy una base, cosa que entiendan cómo está direccionado los problemas. ¿Ya? Ya, muchachos, no quiero renegar con ustedes este semestre. No, si no se preocupe, hasta el momento nos está explicando bien y es similar a lo que el Inge nos ha explicado, entonces no se preocupe por eso. Ya, este tema recién lo van a ver el lunes, ¿no? La siguiente semana. Y ahí ya un poquito más van a comprender con la teoría estos ejercicios. ¿Ya? Como les digo, eso es lo malo de pasar antes de teoría, que no está muy bien claro la teoría, pero es por el tema del horario. Ustedes han elegido sábados y nos tenemos que adelantar al INGE. ¿Ya? Auxi, esos 4 ejercicios para mañana copiados y vamos a subirlos al Classroom. Sí, para mañana copiados y al claro. ¿Qué hora, algún carimbo, Auxi, para estos ejercicios copiados y para la práctica? Para la práctica sí hay carimbo. Para estos ejercicios no es necesario, con tal de que su nombre esté bien en el Classroom. ¿Ya? Con tal de que su nombre esté bien en el Classroom, yo me voy a dar cuenta qué alumno es y les voy a calificar normal, ¿no? Pero si me ponen sus apodos, con lo que juegan, no sé, ¿ya? No les voy a tomar en cuenta. O si en PDF vamos a subir a Classroom. Sí, todo PDF, por favor. Todo PDF que se note claro y que esté todo en vertical. ¿Ya? Las hojas verticales. Oxy, la grabación lo va a pasar.